Muy bien, vamos a arrancar con un poquito de historia. Me gustaría ahí si pueden estar poniendo una imagen que yo no puedo ver, así que no sé cuándo va a aparecer. Denme un ok. ¿Está ahí? ¿Alguien conoce a esa persona? ¿Alguien? Napoleón Bonaparte, bien, ahí bastantes se ven que tienen un 5, un 10 en historia. Se ve un poquito afeminado ahí, ¿no? Pero bueno, solían vestirse así en esa época. ¿Por qué se lo conoce a Napoleón? A ver, alguien que me lo diga en voz fuerte. Conquistó casi toda Europa, claramente es lo que dice Emanuel. Y una persona con ese liderazgo quizás puede implicar ciertas cualidades que podamos le poner a él, ¿no? Quizás una persona fría, calculadora. Pero en esta mañana me gustaría contarles otra faceta de él. Cuenta una historia, cuenta un anónimo, que un día se presenta ante Napoleón una señora que venía a rogar por su hijo. Su hijo era acusado de varios crímenes, pero este era el segundo y el crimen implicaba deserción de guerra. En ese entonces, desertar para la guerra era algo terrible, porque era como no ponerse la camiseta, era como traicionar a la nación, en este caso al imperio, al emperador, ¿no? Ahora bien, viene rogándole a Napoleón esta madre, le dice, por favor, oh gran Napoleón, le pido misericordia para con mi hijo. A lo que Napoleón contesta, mirá, la gente que está acá, la gente que conoce lo que tu hijo hizo, me pide justicia y yo no puedo darte la misericordia. Por favor, Napoleón, te pido de nuevo y te lo imploro, da misericordia a mi hijo. A lo que Napoleón contesta, pero tu hijo no merece la misericordia. Y acá el corazón de Napoleón va a ser, creo, extremadamente tocado ante la respuesta de la madre. Napoleón, justamente te la estoy pidiendo porque es misericordia. Si la merecería, no sería misericordia. A lo que queda plasmado tras la respuesta de la madre, ¿no? Y Napoleón reconoce el significado de la misericordia y dice, tenés razón, voy a perdonar a tu hijo. Ahora bien, ¿qué es la misericordia? Esta mañana quiero que nos dispongamos a escuchar lo que es la misericordia de Dios. Y para hablar misericordia, tendríamos que hacer un gran estudio de todo lo que son los atributos de Dios, ¿no? Pero vamos a hacerlo sencillo y rápido para que tengamos el concepto. En lo que implican los atributos de Dios, Dios al ser todopotente, al ser perfecto, se deriva de ello la característica del que Él es un ser bondadoso, ¿sí? Esta cualidad como ente a Él, o sea, lo hace a sí mismo. Me dirás, ¿Dios es perfecto? Claro que sí. La Biblia claramente nos muestra cómo a través de toda su creación su perfección se destaca. Podemos verla funcionando en un montón de cosas, incluso en nosotros mismos. Nuestra perfección del sistema, de nuestros órganos, quieras ponerle respiratorio, digestivo. Quizás ver la naturaleza y ver cómo Dios se ocupa de cada animal que pueda ser alimentado. Quizás en la misma tierra. No podemos negar su perfección. Y de esa perfección podemos encontrar otros atributos de Dios. Sus atributos operativos, cómo Él se maneja para con nosotros. Y en su libertad de hacer las cosas y toda voluntad, el poder que Él tiene, encontramos lo que es la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Dios, al ver las imperfecciones de las personas, es movido por su gran bondad a corregirlas. Así que allí tenemos una breve definición de lo que es la misericordia. Y en esta mañana me gustaría que a través de la palabra de Dios podamos ver actitudes que nosotros tenemos que tener para con la misericordia que Dios hace en nuestras vidas y para con la que debemos hacer con las personas que nos rodean. Así que nos disponemos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 10. Y vamos a empezar por el capítulo 10, versículo 25.
Vamos a ir hasta el 37. Vamos a leer el pasaje y vamos a hacer un diagnóstico de lo que allí nos dice. Y aquí nos vamos a encontrar con una, creo que es de mis parábolas preferidas. Vamos a leer la parábola del buen samaritano. Si quieren podemos leer un versículo cada uno y luego nos disponemos a ver qué nos quiere hablar. Así que empiezo con el 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy bien, qué hermoso que tenemos en la palabra de Dios esta porción verdaderamente dicha por quien es la misericordia misma en este momento hecha carne, hecha hombre. Nos está hablando el Dios mismo hecho hombre, o sea, la misericordia misma. Y bueno, estamos en un pasaje, en un mapa que nos describe lo siguiente. Alguien, como quien diría hoy en día, quiere buscarle en ese momento la quinta pata al Señor Jesús, ¿no? Los fariseos, muchos doctores de la ley, buscaban hacerle tropezar por cualquier lado al Señor Jesús en aquel entonces. He aquí un intérprete de la ley que se levantó y le dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En su omnisciencia de saber todas las cosas, el Señor Jesús conocía las intenciones de esta persona, ¿no? Pero con mansedumbre, con paciencia, con sabiduría vemos cómo le va a contestar. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le responde que amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús contesta bien, hace esto ahora, ¿no? O sea, tenés que ponerlo en la práctica. Pero aún así vemos una insistencia más, ¿sí? Y leemos que dice, ¿quién es mi prójimo? O sea, tengo que estar seguro de quién va a ser el objeto, la persona de mi amor, ¿no? Quizás podría haberlo pensado irónicamente esto. Y ahí encontramos la gran sabiduría de Dios a través de esta parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron muerto. Tengo un pequeño dato curioso, a ver si encuentro mi pequeño machete, se los voy a compartir. Bueno, no lo tengo literalmente, pero un comentarista, ¿sí?,
da la descripción de una de las pasarelas en donde el empinado de lo que era ese lugar se llamaba describir esa porción, digamos, de camino. Ante los hechos, ante las cosas que pasaban ahí, se aconsejaba decirle que era un lugar rojo, porque se derramaba mucha sangre ahí, ¿sí? Así que ese es un pequeño dato curioso. Si geográficamente también estudiamos el lugar, es como que habían muchos lugares para esconderse y agarrar a alguien por sorpresa, ¿sí? Seguimos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Bueno, un sacerdote, ¿no? Muchos conocemos la función de los sacerdotes en aquel tiempo. Era el ocupado de presentar, ¿qué cosa? Los sacrificios en el templo. ¿Para qué? ¿Para expiar pecados? No. Simplemente en aquel entonces para tapar los pecados del pueblo, ¿sí? Después, ¿quién viene? Viene un levita. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ya tenemos una segunda persona que pasa de largo. Es un poco extraño pensar cómo es el cuadro, ¿no? Porque supongamos que la persona estaba tirada acá. Supongamos que estamos rodeados, estos son las montañas, un poco, estos son las montañas, y acá en el medio está tirada la persona, ¿sí? La persona venía de acá y era casi imposible no verla en el medio. Entonces, imaginamos al sacerdote pasando ahí, capaz subiéndose de acá, no sé, a la montaña, pero decía que no había visto nada, cuando en realidad en su corazón sabía que había una persona tirada. Y claramente la ley también le estaba marcando que tenía que ocuparse de esa persona que estaba en el piso, ¿no? El levita también. Pero a ver, pensemos quizás qué podría haber pasado por los corazones de esas personas o qué podría haber transcurrido durante el día. Quizás el sacerdote hubiera estado muy ocupado en su mente en pensar la importancia de los sacrificios y no habría recordado una porción de la palabra de Dios en la que claramente dice que sacrificios Dios no quiere. Sacrificios Dios no quiere así por matar un cordero, entregarlo y listo, se terminó. Dios buscaba otra cosa en especial de los hombres que solo cumplieran la ley. No era simplemente eso. Quizás el levita había estado ministrando, estaba adorando a Dios durante ese día, cantando salmos de lo que era la misericordia de Dios, ¿no? Porque no es una palabra nueva para aquel entonces. Todos sabían claramente lo que era la misericordia. Quizás venía cantando en cuanto a la misericordia de Dios y también pasó. Pero vamos a seguir. Vemos que dice, pero un samaritano, uno de los grandes pero de la Biblia. A pesar de tantas cosas, pasó algo más, un pero. Un samaritano que iba en camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceites y vino y poniéndole en su cabalgadura, un totalmente desconocido para él. Y algo más, un samaritano, gente que el pueblo, aborrecían los judíos, tenían sus diferencias, no se podían acercar ni ver, supongo. Lo montó en su cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él, ¿sí? Y el otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Hay un cuadro hermoso en esta parábola. Esta parábola claramente nos describe a nosotros mismos, o si en esta mañana es tu primera vez acá, te puede describir a vos mismo y podés encontrar un tesoro enorme. Nosotros, ni bien nacimos, en un momento de nuestras vidas, también estábamos tirados en el piso.
También estábamos lastimados, rasgados, casi muertos por el pecado, por aquello que a Dios no le agrada, por aquello que es diferente, completamente diferente a Dios, ¿sí? La Biblia claramente nos enseña que la paga del pecado es muerte, y estábamos muertos espiritualmente. Y por el camino pasaron muchas cosas también en nuestras vidas. No pasó un sacerdote, no pasó un levita, pero quizás pasaron momentos que el mundo quiso ofrecerle a uno para callar su conciencia, para ofrecerle tranquilidad, y uno no pudo encontrar la paz ahí. O quizás pasó una palabra llamada religión o filosofías, que también quería venderle a uno la paz del mundo, pero la solución tampoco estaba allí, no era lo suficiente para poder terminar con el pecado. Y tirados en el suelo, casi sin poder gritar, sin movernos, no había nada que nosotros podamos hacer para salvarnos, para salvar nuestra alma de un tormento espiritual eterno. Y allí vemos la figura del samaritano. Vemos al samaritano movido a misericordia, que ve nuestra imperfección, que ve nuestra debilidad y nos da la mano. Y da todo de sí mismo. Se despoja de muchos de sus bienes, estamos leyendo acá, solo para el cuidado de nuestra alma. Estamos hablando de la persona de Jesús. Él nos extendió la mano, Él nos amó primero a nosotros. No es que nosotros hayamos hecho algo. Él vino solidariamente buscando salvarnos a nosotros, los que se habían perdido. De tal manera nos amó Él, que así Él vino a este mundo para morir por nosotros en la cruz y perdonar todos nuestros pecados. Así que bien, gracias Oski, un traguito. Así que bien, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Respuesta acertada. Entonces ve tú y haz lo mismo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la misericordia? Si no conoces a Dios, si hay alguien nuevo acá, aceptarla. Simplemente aceptarla y reconocer que Él es el único medio para poder salvar tu alma y encontrar la paz. El Señor Jesús dice que su paz nos dejó y la paz que Él la da y como Él la da, no la da el mundo. Pero vamos a ver también a través de otros dichos del Señor Jesús, como te propuse al principio, qué actitudes debemos tomar con la misericordia una vez que la hayamos recibido personalmente en nuestras vidas, ¿sí? Para ellos los invito a ir ahora a Mateo. No, perdón. Vamos a ir a Lucas. Vamos a ir unos capítulos más adelante primero, ¿sí? Capítulo 17. Denme un segundito. Versículo 11 hasta el 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué actitud de fe, no? En primer lugar, ver que no consultaron y obedecieron directamente las palabras del Señor Jesús. Ellos van y se muestran a los sacerdotes para que los sacerdotes corroboren, ¿sí?, lo que era la limpieza ya de esa enfermedad. Pero aconteció que mientras iban, fueron limpiados, y uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. La primera actitud que tenemos que tener cuando recibimos la misericordia de Dios es glorificarle y darle gracias por lo que hizo y también por lo que sigue haciendo en nuestras vidas,
porque día a día nos ayuda a crecer en su perfección, hasta el día que Él venga a buscarnos y nos dé un cuerpo semejante a Él. Quizás hoy en esa perfección estamos limitados en este cuerpo que aún tiene la naturaleza pecaminosa, pero un día Él va a venir y nos va a buscar. Y un pequeño detalle, quiero volver a la parábola. Fíjense cuando el samaritano le dice inclusivemente que iba a volver, deja en la tierra a la persona que había curado y le dice a quien había dejado a su cargo que iba a volver. O sea, qué increíble figura de Jesús mismo ahí. Fíjense en que lo vemos desde un principio cuando hablamos de la parábola hasta el fin. Y es lo mismo que Él pretende, gracias a Dios, para nuestras vidas. Así que primera actitud a tomar, agradecimiento, glorificarle y honrarle por todos los medios que podamos. Pero una actitud a no tomar, que continúa ahí, en ese pasaje. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Claramente esto era testimonio para los judíos. Quizás los otros 9 podrían haber sido judíos, no nos los aclara la palabra, pero claramente quería mostrar cómo un extranjero, ¿sí?, o en este caso como un adoptado, como vos o yo, daba gloria a Dios por su gran obra, a comparación de alguien que se jactaba, quizás, ¿no?, de lo que era la verdad, una soberbia, de aquel que quizás la tenía toda clara. Esa es la actitud a no tomar. Cada vez que Dios hace algo para con nuestras vidas, siempre debemos volver a darles gracias en oración. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver en cuanto al prójimo, ¿no? ¿Qué actitudes tenemos que tomar ahora en cuanto al prójimo con lo que es la misericordia? Ya nos ocupamos de la parte individual, de nuestra actitud individual en cuanto a lo que es la misericordia. Vamos a ir ahora de nuevo, ¿sí? Vamos a regresar a la parábola. Bien. Dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo, de que él cayó en manos de tus ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, veas lo mismo. Vamos a ir ahora a otra parte, ¿sí?, que quizás nos va a ilustrar otra faceta, para que tengamos otra idea del prójimo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 18, versículo 21. A ver si me ayudan. Vamos a ir hasta el 35 rápidamente para ya ir terminando. Empiezo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. 24. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y acá encontramos la actitud incorrecta para con el prójimo, ¿sí? Tras recibir la misericordia de Dios, tras ser transformados por Dios, por su gran amor, tenemos que tener esa misma misericordia que Dios tuvo para con nosotros, como vemos ahí, como tuvo el Señor para el siervo. Sinceramente, si no somos transformados primero, si no conocemos el amor de Dios, no podemos tener misericordia. Hay que conocerle para tener misericordia. Simplemente lo demás quizás sea algo que sale como ego, esos perdones. No sé si se acuerdan, rápidamente, en el Coliseo romano, ¿qué pasaba cuando habían peleas de gladiadores y uno perdía? ¿Qué solía hacer el emperador? El dedo, ¿no? El dedo. Si el pulgar iba arriba, lo perdonaba. Pero si iba ahí, se terminó. Bueno, eso quizás alguno podría decir, uy, le perdonó la vida al gladiador que cayó. ¡Qué misericordioso! No, hermano, eso no tiene nada que ver con la misericordia. Por estas cuestiones me gustó aclarar lo que acabo de decir recién. Hay que conocerlo a Dios para ser misericordioso. Continuemos. Me gustaría que leyamos también la consecuencia de cómo siguió el pasaje, ¿sí? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, toda. No es en parte, ni era un préstamo que después tenía que devolverlo, no. Había perdonado todo, porque le había rogado, le había implorado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y claramente, creo que en esta mañana pudimos ver toda la manera que tenemos que tomar para actuar en cuanto a lo que es la misericordia. Pero quisiera que lo bajemos a un nivel más práctico para aplicarlo en nuestras vidas, ¿sí? Del haber conocido al Señor, de conocer a Dios, tienen que salir dos sentimientos únicamente de nosotros. Me gustaría que para eso, Esteban, puedas poner el PowerPoint, ¿sí? Y ahí me voy a acercar para que lo analicemos. Bien, en primer lugar, amar a todos los hombres. Y vamos a ir leyendo cada versículo, ¿sí?, de cada una de las actitudes que podemos tomar. Amar a los que están perdidos en el mundo. Creo que lo sabemos de memoria ese. ¿Alguien que lo quiera decir? Muy bien. Habla de todos, todas las personas. Dios vino por todos y nosotros, en gratitud a su amor y misericordia, también tenemos que ir por todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Vamos a leer el otro. 1 Juan 4, 7, 8. Alguien que lo busque. Amar a los hermanos. Clara definición. El que no ama verdaderamente es porque no ha conocido a Dios, ¿sí? A pesar de que quizás podamos tener algún enojo con alguna persona, algún problema, o sea, tenemos que buscar solucionar claramente los problemas que podamos tener y buscar amarle. El que sigue, amar a los enemigos, y quiero que de ese
Vamos a leer Romanos 12, 14, 17 nomás. ¿Sí? Muy bien. Esa es la actitud que tenemos que tomar incluso hasta con nuestros enemigos, con los que quieren hacernos mal. ¿Sí? Estar en disposición de perdonar cualquier ofensa recibida. Gálatas 6, 1 al 2. Y que alguien vaya buscando los otros dos pasajes que los quiero leer. Muy bien, el siguiente. Efesios 4, 31 al 32. Bien. Y Colosenses 13, 12 al 15. Muy bien. Bien, hasta ahí nomás. Gracias. Hay muchas palabras que vemos que se comparten en estos versículos. El amor, el perdón, la misericordia, la benignidad, ¿sí? Pero segunda pequeña conclusión de lo que sí o sí tiene que estar, ¿no? Para que por ende esté lo de arriba. Amar al Señor por lo que hizo a su favor, al tuyo, al mío, en el de todos. Es un amor que se expresa en compromiso fiel. 1 Juan 4:19. Alguien que pueda leerlo y ya terminamos. Bien, muchas gracias. Así que en esta mañana simplemente quisiera que reflexionemos en primer lugar lo que Dios hizo para con nosotros. Y sigue haciendo, porque de nuevo, no somos perfectos, pero Él nos va perfeccionando día a día. La palabra de Dios nos habla en cuanto a su pueblo, de cómo se comportaba tras el cautiverio, ¿no? Allí Jeremías decía que por las misericordias de Dios ellos no habían perecido. Y hablaba que su misericordia es nueva cada día y que grande es su fidelidad. Perdón, no misericordia, misericordias. Misericordias. Son tantas las bondades que Dios tiene día a día para con nosotros. Y le damos gracias por eso. Pero en segundo lugar, no tiene que quedar ahí la misericordia. La misericordia que recibimos tiene que ser ejercitada en cada una de las personas que nos rodea, sin importar las circunstancias, porque el Señor nos manda a hacer misericordia también a nosotros. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por lo que Él hace con nosotros día a día y también porque nos permite ser luz en el mundo y transmitir su amor, su compasión y su misericordia para con los demás. Oramos. Padre, te damos las gracias porque un día nos amaste primero. Gracias porque tú nos enseñaste lo que es la misericordia. Gracias porque podemos experimentarla. Gracias porque estamos seguros de que en tu enorme perfección, en tu gran bondad, día a día operas con misericordia en cada uno de nuestro ser. Señor, queremos pedirte por cada uno de nosotros que verdaderamente podamos ser personas misericordiosas como tú lo fuiste con nosotros y también ser personas que estén solucionando cualquier indiferencia que el mundo quiera plantar o el enemigo quiera mostrar para confundir a las personas. Queremos que todos sean salvos, que todos lleguen a tu conocimiento y que
nuestras actitudes verdaderamente también puedan verse reflejadas con los que nos rodean y entre nosotros mismos. Gracias porque en tu palabra nos hablaste mucho hoy y verdaderamente queremos pensar en ella, que llegue a nuestros corazones y que luego pueda verse reflejada en el mundo. Oramos en tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.